Muy buenos días, hermanos. Que el Señor os bendiga esta mañana, este día y esta semana que empezamos. Como veis, tenemos hoy un culto centrado y enfocado en la palabra de Dios, pilar fundamental, autoridad máxima y única en nuestras vidas. Y estamos ahora a punto de comenzar este estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, con un corazón dispuesto, esperando que Él hable a nuestros corazones, pero también dispuestos a entender cuál es el papel de las Escrituras en nuestra vida. Y es que es una pregunta que debemos hacernos, pero más importante, que debemos contestar. ¿Qué papel, qué lugar ocupa la Biblia en mi día a día? ¿Y cómo puedo aplicarla en todo lo que hago? Para eso estaremos en el libro de Segunda de Timoteo, versículos 10 al 17 del capítulo 3. Y es que, hermanos, vivimos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Estoy seguro que concordáis conmigo. Tiempos en los que la información abunda, pero eso no implica que la verdad abunde. Tiempos en los que nunca antes ha sido tan accesible la información y por ende nunca antes ha sido tan difícil discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y como hemos visto ya en otros domingos, en otras ocasiones respecto a lo que es verdadero, como vimos por ejemplo cuando estudiamos Filipenses, ¿lo verdadero es verdadero o no lo es? No hay un término medio, o es totalmente veraz o es mentira. En cuanto hay un poquito, una ligera mancha de mentira, de falsedad en la argumentación, en la afirmación que podamos hacer o el comportamiento que llevemos a cabo, ya es mentira. Y vivimos en una época en la que debemos ir con mucho ojo, porque las llamadas fake news, noticias falsas, los bulos, están a la orden del día. Y es que es tan sencillo como coger el móvil y mandar información y ya hemos expandido un rumor, un bulo, una noticia falsa. Vivimos en tiempos peligrosos. Porque vivimos en tiempos, como siempre ha sido, pero en los cuales es más evidente que hay personas que buscan sacar provecho de aquellos que ignoran. Hay personas que buscan a las personas ignorantes, a las personas que desconocen de algún tema, para engañarles y sacar provecho de ellas. Estas personas que se aprovechan, estudian, se preparan, argumentan sus mentiras, pero no conocen la verdad, pues se resisten a ella y su conocimiento está corrupto. Y es que si ya como sociedad vivimos en tiempos peligrosos, en una época peligrosa en cuanto a la información, en las iglesias lo es aún más. Hay personas que no practican la palabra. Esta centralidad de la Biblia en nuestra vida muchas veces la dejamos en un segundo plano y por eso hoy estamos reflexionando en torno a lo que la Biblia es, lo que la palabra de Dios es en nuestra vida, en nuestra congregación. Y Pablo, años antes, milenios antes, ya reflexionaban en este tema y le comentaba a aquel que llama a su hijo, su discípulo Timoteo, la importancia de las Escrituras. Y es que ya en los primeros siglos, en el siglo I, ya habían falsos profetas, falsos maestros, aquellos que estudiaban las Escrituras para engañar. Y Pablo lo que hace es sacar a la luz todos estos sistemas pecaminosos que entran en las iglesias con el objetivo de corromperlas, porque dicen conocer a Dios, pero no conocen a Dios. Porque estudian las Escrituras, pero no las practican, no las viven. Y debemos pues velar en nuestro día a día, estudiando nosotros mismos también la palabra de Dios, para evitar
caer en las trampas del enemigo, porque al fin y al cabo los falsos maestros son agentes de Satanás. La verdad es pura o ya no es verdad. Vamos a pedirle a Dios que nos hable esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender su mensaje hoy para nosotros y que nos ayude a comprender la importancia de su palabra en nuestro día a día. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo que podemos dedicar a estudiar tu palabra. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender y a vivir en practicidad lo que es tu Biblia, Señor, tu palabra. Que nos ayude, Señor, a reflexionar en este tema que debe ocupar nuestro corazón, que debe ocupar nuestra mente. Y, Señor, que aquellos cambios que tú creas oportunos, que tú veas necesarios, Señor, se den en nuestras vidas. Padre, somos tuyos. Y si somos tuyos, Señor, y tú eres nuestro dueño, haz como tú plazcas de nuestras vidas. Oh Señor, habla, que queremos oír tu voz, no la voz mía, no la voz de hombre, la voz de Dios en nuestro día a día. Por eso, Señor, habla a nuestros corazones con la veracidad que solo hay en tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a abrir tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Esta epístola escrita por Pablo, dirigida a Timoteo, en la cual encontramos a un Timoteo pues quizás muy diferente al que encontrábamos ya en 1 de Timoteo, un Timoteo un poquito desanimado, desganado, y Pablo entonces le dedica esta carta para animarle, pero también para recordarle aquello que debe hacer, aquello en lo que debe velar y cómo debe llevar a cabo su pastoral, ya que Timoteo era pastor joven además. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo le está instruyendo como un padre instruye a un hijo. Y estas preciosas palabras que encontramos en 2 de Timoteo, qué necesarias son en nuestro día a día, especialmente cuando reflexionamos hoy en la Biblia y vemos lo que dice 2 de Timoteo 3, del 10 al 17, que dice de la siguiente manera: pero tú, Timoteo, en cambio, has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, fe, entereza, amor y paciencia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Cuántas persecuciones he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo padecerán persecución, pero los hombres malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que tú, Timoteo, tú, iglesia de Orihuela, tú que nos escuchas hoy, mantente firme en lo que has aprendido y te has sido encargado, pues sabes de quién has aprendido y que desde la niñez sabes las sagradas escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, pues toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Timoteo, iglesia, vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos en los que el engaño está a la orden del día, en los que las personas cada vez vamos más y más allá en nuestro pecado y cada vez faltamos más a la verdad. Pero no te sorprenda si por causa de Cristo te persiguen. Ya lo hemos estudiado también en 1 de Timoteo. No te sorprenda, porque el mundo vive bajo un sistema pecaminoso de falsedad y de mentira que va en contra de la verdad que es el Evangelio de Cristo Jesús. No te sorprenda, Timoteo, no te desanimes, porque tú has seguido mi ejemplo, le dice Pablo a Timoteo. Tú has visto lo que yo también he sufrido, porque lo has sufrido a mi lado. Pero también has visto mis enseñanzas, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi entereza, mi amor, mi paciencia. Y las has seguido.
Es que Timoteo, si bien es verdad, era quizás más joven de lo acostumbrado, eso no implica que no fuese experimentado en el ministerio. Ministerio aparte, perseguido y encarcelado muchas veces. Ministerio que era de poco agrado para muchos. Timoteo conocía las consecuencias de seguir la verdad, de vivir y encarnar las Escrituras. Más aún Pablo lo conocía. Y nos da varias veces Pablo su currículum, como diríamos hoy en día, y nos da a entender todo lo que ha vivido. Si no lo conoces, puedes ir al libro de los Hechos y vas a darte cuenta cómo Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, llega a ser el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, perseguido como parte del liderazgo de la iglesia. Y cómo él sufrió por el evangelio, pero cómo el Señor lo usó para llevar este mensaje de verdad. Mismo ministerio que se nos ha encomendado a nosotros como iglesia de Dios. Esa es la misión de Dios para nosotros. Por lo tanto, tú, iglesia, conoces las enseñanzas de Cristo, vívelas. Conoces la conducta que hay en Cristo Jesús, compórtate como tal. Conoces el propósito por el cual Dios fundó a su iglesia, sigue su propósito. Conoces la fe que hay en Cristo Jesús y que Él puso en nosotros, fe para salvación. No decaiga tu fe, tu entereza en medio de las dificultades, como veíamos ya en primera de Timoteo, tantas dificultades, pero el Señor dice, sí, pero es que esto yo lo transformo en bendición, el amor por el cual conocerán que somos discípulos de Dios, la paciencia que debemos encarnar, porque no siempre es fácil y los tiempos de Dios no siempre son los que nosotros deseamos. ¿Y cuántos años no llevamos ya como iglesia esforzándonos y esmerándonos y hemos tenido que aprender paciencia? Pero tú, Timoteo, tú eres diferente, debes de serlo. No por tus propios méritos, no, porque tú conoces las Escrituras. Conoces desde niño y por lo tanto tienes todo cuanto necesitas para permanecer firme en Cristo Jesús. Mantente firme. Ya conoces, Timoteo. Iglesia, este es nuestro caso, conocemos la palabra de Dios, la estudiamos a diario, la estudiamos en colectivo también. Cada reunión que tenemos, abrimos la Biblia, la conocemos, pero la pregunta es, ¿la estamos viviendo? ¿Estamos persistiendo y permaneciendo fielmente en la palabra de Dios? Porque este es el llamado que tenemos. Aquellos quieren aprovecharse, pero nosotros abrimos la Biblia para que nos hable y nos transforme a nosotros, porque necesitamos ser transformados. Y leyendo este pasaje, veía la importancia, hermanos, de ser responsables en el uso y el estudio de la palabra de Dios. Porque Timoteo es fruto del trabajo de Pablo, sí, pero antes de Pablo ya había alguien trabajando en la vida de Timoteo, y es que Timoteo es fruto del trabajo que hubo en su hogar. Conoces las Escrituras, que sí, que conoces mi enseñanza, pero conoces las Escrituras, Timoteo, porque tu madre y tu abuela fueron fieles en la enseñanza de la Biblia en tu hogar. Es que, hermanos, la fe cristiana es una fe que se vive en colectivo. Es una fe que no es para guardársela en secreto uno y retenerla para sí. Es una fe que debe ser compartida. Nunca el cristianismo ha sido algo que se vive en soledad. Nunca.
De manera que tenemos tantos versículos que nos hablan de cómo la iglesia compartía todo y no había necesidad entre ellos. De cómo la iglesia debe sobrellevar los unos las cargas de los otros. De cómo la iglesia se da a conocer al mundo por el amor que encarna entre ellos. De cómo la iglesia apoyaba a aquellas que eran perseguidas mediante ofrendas. De cómo la iglesia oraba por aquellos que eran enviados a las misiones que había abierto. Es que el Evangelio siempre nos ha llamado a vivir en Cristo Jesús de manera personal y colectiva. De manera que el primer lugar en el que debe ser compartido el Evangelio, en el que debe ser estudiada la Biblia, es en nuestro hogar. Porque si queremos una generación que se levante, como hemos orado año a año, y que venga el avivamiento del cual tanto hemos incluso llorado, a España, a Europa, al mundo, y no enseñamos las Escrituras en nuestros hogares, podemos esperar todo lo que queráis. Que mientras los corazones no sean confrontados por la palabra, no va a haber un avivamiento. Nunca ha habido en la historia de la iglesia un avivamiento que surja del desconocimiento de la palabra. Nunca. La palabra es central y fundamental en nuestras vidas y así debe serlo también en nuestros hogares. Decía Josh McDowell, si el fundamento de la fe cristiana es que el poder de Cristo transforma a una persona para que sea como Cristo, tanto la iglesia como las familias cristianas no están guiando a los niños, adolescentes y jóvenes a tener esa experiencia transformadora con Dios. ¿Qué crítica más fuerte hace este comentarista a la iglesia? Conocemos el poder de las Escrituras porque lo hemos experimentado en nuestra carne, pero no invitamos a otros a vivirlo y no la transmitimos a aquellos que vienen tras nosotros. Entonces no hemos entendido el propósito de las Escrituras en nuestra vida. Mira, todo profesional que trabaja con las personas, dígase psicólogo, psiquiatra, mediador, orientador, asesor, médico, el que trabaja, el trabajador social, el educador social, todos estos profesionales conocen una verdad, que cuando tú quieres cambiar a una persona e introduces a la familia en la dinámica, el cambio va a ser duradero. Que si tú quieres que un alcohólico deje de ser alcohólico, tú no tienes que tratar solo con el alcohólico, tienes que tratar también con la familia. Si tú quieres que un drogadicto deje de ser drogadicto, tienes que tratar con la familia, porque mientras su entorno familiar no cambie, ya se puede proponer todo lo que quiera, incluso puede cambiar, que será temporal. Hermanos, el Evangelio se comparte en el hogar, en primer lugar en el hogar. Cuando toda la familia vive el Evangelio y encarna a Cristo Jesús en el hogar, los hijos entonces conocen ya no solo la teoría, sino también cuán real y cuán genuino es el poder de Dios en nuestras vidas. Sergio Martín, pastor de Zaragoza, escribe en su libro, que es un trabajo de investigación en las iglesias. Su libro se llama ¿Por qué los hijos de los creyentes abandonan las iglesias? E hizo muchas encuestas y dentro de las encuestas se encontró con las siguientes realidades. El abandono en las iglesias, según las encuestas que él pudo hacer, ocurre en las edades más tempranas de la adolescencia y de la juventud. De manera que el abandono de la iglesia por parte de las personas que respondieron a esta encuesta, el 35% del total
tenía de 13 a 15 años. El 65% de 16 a 18. En otras palabras, calcula qué porcentaje era menor de edad cuando abandonó la iglesia. Y así en adelante. Estas edades son importantes. Lo dicen las cifras, pero lo dice la Escritura. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará. Y es que los padres pasan unas 3.000 horas al año con sus hijos. La iglesia unos 50 horas. Calcula la balanza. Y entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de vivencia espiritual se comparte en tu hogar? Porque de las encuestas que se hicieron, de los 88 padres que respondieron, estos indicaron en el 71% de los casos que los hijos conocen el testimonio personal de la conversión de los padres. Saben cómo llegaron a Cristo. Parece una buena cifra. No os ilusionéis, que veréis que esto se contrasta después con la realidad. El 75% de los padres intenta ser de ejemplo y aplicar las verdades bíblicas a su día a día. El 92% incluso ora por sus hijos, no con sus hijos, por sus hijos. Ahora, de estas 88 personas que respondieron, ninguna señaló que en su casa se hable de cosas espirituales, porque los padres no deban influenciar las decisiones de los hijos. Y más del 90% de los adultos afirmó creer que en la vida espiritual de su niño la mayor influencia viene de sus padres. ¡Qué buenas cifras! ¡Qué bien! Parece que hemos hecho los deberes. Pero después vemos que la teoría es una cosa, la práctica es otra, porque 4 de cada 5 padres, 85% más o menos, creen tener la responsabilidad primordial del desarrollo espiritual de sus hijos, pero 2 de cada 3, el 70%, renuncia a tal responsabilidad y la deja en manos de la iglesia. Te recuerdo que la iglesia pasa 50 horas más o menos al año con los niños, mientras que los padres unas 3.000. Y si 2 de cada 3 renuncian a esta responsabilidad, ya te puedes hacer a la idea de por qué los hijos de los creyentes abandonan la iglesia. Son cifras alarmantes. Son cifras que nos hacen ver que la responsabilidad que el Señor nos ha dado de crear Timoteos, recuerda lo que le dice Pablo, tú conoces las Escrituras porque ya desde la niñez tu madre y tu abuela te las daban a conocer. Es que esto no va a ocurrir mientras sigamos desentendiéndonos de la educación cristiana en el hogar. Y la pregunta es, ¿de quién es esta responsabilidad? Porque muchas veces creemos que es responsabilidad única de la iglesia y nos desentendemos de la educación cristiana en el hogar. Hermanos, la iglesia está para ayudar, está para apoyar y por supuesto queremos daros herramientas para que nuestros niños, que con tanta alegría pasan por aquí siempre a sus clases, crezcan en su fe hacia Dios. Pero la responsabilidad es de los padres. Y nosotros no podemos y no vamos a imponer creencias sobre ningún individuo, mucho menos un menor. Mira lo que dice Deuteronomio 6 del 1 al 9. Este mandamiento del Señor hacia su pueblo, que también se ha transmitido a su iglesia hoy en día. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar, a tomar en posesión, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios y cumpláis todos los estatutos y mandamientos que Él os ha mandado. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra,
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. ¿Qué orden ha dado el Señor a su pueblo? Sino más bien la de la transmisión de quién es Él y lo que Él ha hecho a las generaciones que han de venir. Le enseñarás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos, de manera que este vínculo nunca se rompe, de manera que siempre conoceremos y debemos conocer que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y que hemos de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero si estamos renunciando a nuestra responsabilidad, 2 de cada 3 hogares, hermanos, un 70% renuncia a esto. ¿Qué esperamos de las generaciones que han de venir? Y es que Dios nos llama a compartir su palabra en nuestro hogar. Y hoy celebramos el Día de la Biblia, y hoy celebramos la centralidad de las Escrituras en nuestra iglesia. Pero te pregunto, ¿y en tu casa? ¿Y en tu hogar? ¿Qué lugar ocupa Dios, su palabra? ¿Estás viviendo la Biblia? ¿Tus hijos te ven orar? ¿Oras con ellos? Porque hemos visto que las cifras dicen que sí, que los padres oran por los hijos, no con los hijos. ¿Te ven leer la Biblia? Porque sí, conocemos la Biblia, pero ¿transmitimos la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Les animamos, les damos herramientas para que conozcan la Biblia? ¿O les damos la Biblia y toma niño, lee? Porque eso no es enseñar. Enseñar es sentarte con Él, investigar con Él, descubrir con Él, aplicar y vivir con Él. ¿Te ven asistir a la iglesia? Porque si eres cristiano de domingo, que sepas que tu hijo va a ser cristiano de domingo. Si eres un cristiano que no participa en la iglesia, que sepas que tu hijo tampoco va a participar en la iglesia. Porque eso es lo que le estamos transmitiendo. ¿Te ven evangelizar? ¿O es una fe que has guardado para ti y no la guardas y no la compartes a los demás? En pocas palabras, pero no por eso menos importantes, ¿te ven encarnar el carácter de Cristo en tu día a día? Porque si ellos no ven a Cristo en ti, ojo, después no te sorprendas cuando no crean en Cristo Jesús. O si tú dices ser hijo de Dios y dices vivir bajo los mandamientos de Dios, pero después tu vida no va en coherencia con su palabra, pues ya te puedes imaginar la imagen de Dios que tienen en su mente. ¿Te das cuenta de cuán importante es la Biblia y su vivencia en nuestro hogar? Porque si no transmitimos este mensaje llamado evangelio, mensaje de salvación, hermanos, la iglesia después de esta generación cierra. Porque esto es cumplir con la obra y el ministerio que Dios nos ha dado. Así que tú, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo y Dios nos dice a nosotros. Así que nosotros mantengámonos firmes en lo que hemos aprendido
y en lo que se nos ha encargado, pues sabemos de quién hemos aprendido. Y que muchos de nosotros desde la niñez conocemos las Sagradas Escrituras. Y si no desde la niñez, pues en la vida adulta. Pero conocemos las Escrituras porque la Iglesia se ha encargado de ello y se sigue encargando de esto. Y debemos conocer las Escrituras porque dice que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que hay en Cristo Jesús. Es que aquí se nos enseña qué es esto de la salvación, qué es esto del Evangelio, qué es este mensaje al cual sometemos nuestra vida. Esta te puede hacer sabio para alcanzar la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, versículo 16, porque toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. ¿No sabes cómo criar a tu hijo? Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿No sabes cómo afrontar tu día a día? Toda Escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y es útil. ¿Por qué no debemos descuidar la enseñanza y el estudio de la palabra de Dios? Te pregunto. Pues la respuesta la tenemos aquí. Porque la Escritura nos capacita. Porque nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque es palabra de Dios. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda ella nos lleva a Cristo Jesús y nos narra cómo Dios a nuestro pecado le ha dado solución. Y la solución se llama Cristo y solo Cristo. Y nos narra cómo nosotros nos hemos enemistado y rechazado a Dios, pero Él se nos ha acercado. Y cómo ahora que estamos en Cristo Jesús y al declararle nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, cómo ahora en Él hemos de vivir. ¿Ves cómo la centralidad de la palabra es Cristo? Por lo tanto, el que nos corrige es Dios, quien nos reprende es Dios, quien nos instruye es Él, y el que nos redarguye también. Y al fin y al cabo, el trabajo que debemos llevar por delante es el de estar a la altura de Cristo, encarnar su carácter. Eso es el llamado que nos ha dado Él ahora que estamos en la salvación que es en Cristo Jesús. Debemos compartir el Evangelio en el hogar en primer lugar, pero también fuera del hogar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. La Escritura nos capacita para vivir en perfección, para llevar a cabo aquella buena obra que el Señor nos ha encomendado. Y esto empieza por evangelizar en nuestro hogar, por practicar las Escrituras en nuestro hogar. Hermanos, hoy celebramos que Dios ha sido fiel y ha sido bueno para con nosotros y nos ha dado su Escritura. Nos ha dado su salvación. Pero hoy también reflexionamos y nos sinceramos y nos preguntamos si realmente hemos cumplido con el propósito de Dios para cada uno de nosotros, en nuestro hogar y fuera de este. Por lo tanto, hoy glorificamos a Dios que nos dio su palabra, que nos ha dado todo cuanto necesitamos. Y yo te pregunto, ¿conoces tu Biblia? ¿Entiendes lo que lees? Como iglesia, nuestro compromiso ha sido, es y será siempre ayudarte a entender, comprender, aplicar y vivir su palabra en tu vida
en tu hogar, allá donde estés. Y por eso te volvemos a invitar a participar en las actividades que como iglesia tenemos, a venir a orar los miércoles, a venir a estudiar la Biblia los viernes, los jóvenes también los sábados y los domingos, todos juntos, a alabar también al Señor. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos estar vigilantes y atentos, obedeciéndola. Y siendo sinceros, Señor, cada uno de nosotros muchas veces no hemos cumplido con aquello que nos has demandado. Y Padre, cuán alarmantes son estas cifras que hemos podido ver. Queremos cambiarlas, porque estas cifras, estos números, lo que hacen es evidenciar, Señor, que quizás no te hemos sido tan fieles en nuestros hogares. Padre, que no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad bíblica. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a cambiar esto. Y, Señor, a transformar nuestro hogar con el Evangelio, porque solo tú puedes llevar a cabo esta buena obra. Así que, Padre, sigue moldeándonos, Señor. Sigue corrigiéndonos, instruyéndonos, redarguyéndonos, Señor. Corrigiéndonos conforme a tu palabra, para que, Señor, seamos cada vez más perfectos y estemos perfectamente preparados para toda buena obra. Padre, que cuando tú vengas a por tu iglesia, nos encuentres ocupados en el estudio y en la vivencia de tu palabra, cumpliendo con la misión que nos has encomendado. Hasta entonces, Señor, queremos estar firmes y fieles en aquello que demandas de nosotros. Y te glorificamos, oh Señor, por las escrituras que nos has dado y por la salvación que ella hemos podido encontrar. Por fe, por gracia, por medio de tu Hijo Jesucristo. En el santo nombre, que es el nombre de nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.